Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ciencia por Científicos y Científicas, el programa de ciencia de nuestra región que nos acerca a la ciencia más nuestra de todas, la de nuestra Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En el programa de hoy vamos a preguntarnos qué nos pasa después de la pandemia. ¿Siempre nos volvemos más conservadores después de una pandemia? Tenemos a alguien en el piso que nos va a ayudar a pensar sobre estas cuestiones. También vamos a conocer el último ya segmento de Científicas con Voz, que nos va a presentar otra versión de la romántica y falsa historia de la princesa Óvulo que espera ser rescatada por su príncipe espermatozoide en la trompa de Falopio. Bueno, vamos a ver que en realidad no es tan así, y también vamos a conocer un proyecto de la UNICEN que digitaliza y conserva las investigaciones y los archivos de las investigaciones científicas para que estén al alcance de toda la ciencia y de la sociedad. Pero empezamos ya con noticias científicas. Taller de actualización, comunicación de la ciencia en las organizaciones. A partir de comprender la dimensión política de la actividad científica, este taller busca desarrollar habilidades para planificar la comunicación de la ciencia en organizaciones científicas, públicas o privadas. Se va a desarrollar entre el 13 de junio y el 15 de julio de manera virtual en la plataforma educativa de la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden inscribirse hasta el 10 de junio y consultar el costo y los requisitos a través del correo electrónico diplomatura.cpc@soc.unicen.edu.ar. Convenio entre la UNICEN y el Ministerio de Justicia bonaerense. El rector Marcelo Aba, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, firmaron un convenio de colaboración recíproca en cuanto a lo académico, lo científico y lo cultural. En 2020 hablamos mucho sobre la pandemia, especialmente en este programa. Presentamos inclusive un libro que ponía en cuestión las pandemias a lo largo de la historia, y volvemos con alguna de sus autoras que sacan ahora una segunda edición, una continuidad de alguna manera de ese trabajo que tiene que ver con las pospandemias, y nos invita a hacernos preguntas que nos ayuden a comprender este presente pospandémico que estamos viviendo ahora. Para eso estamos ya en el piso con Lucía Lionetti, que es una de las autoras de Volver al después del contagio, las pospandemias argentinas de la colonia a nuestros días. Bienvenida, Lucía. Gracias. Bueno, Lucía es doctora en Filosofía y Letras, con orientación en Historia y Geografía, investigadora de CONICET y de la UNICEN, donde también es profesora titular en la Facultad de Ciencias Humanas. Lucía, ¿se puede establecer a lo largo de la historia algún denominador común en esto que ya es la pospandemia? Mira, Vicky, esa fue una pregunta que nos interpeló y que surgió inmediatamente después que hicimos la primera entrega de esa publicación. Nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en el escenario después de la pandemia? ¿Qué pasa en ese escenario de la pospandemia? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? La verdad es que mucho se ha dicho acerca de que posiblemente la pospandemia nos dé la posibilidad de reflexionar, de hacer un viaje introspectivo, de replantearnos como sociedades y como individuos algunas de las cuestiones que, bueno, afloraron allí durante la pandemia y que pusieron de modo palmario, ¿no? Emociones, incertidumbres, miedos, pánicos, angustia. Bueno, cómo todo eso a lo largo de la historia de alguna manera se pudo recuperar esas sociedades, cómo esos individuos, esos sujetos sociales salieron, cómo las políticas públicas también se diseñaron a partir de esos escenarios de enfermedades, epidemias, pandemias, enfermedades endémicas. Bueno, con esa pregunta
y con esas inquietudes, de última nos preguntamos, ¿salimos mejores de una claro, salimos mejores? ¿Podemos ser tan optimistas y pensar que después de un hiato tan poderoso, tan fuerte, que nos movilizó del modo que nos movilizó, podemos replantearnos y ser más solidarios, más cooperativos? Bueno, fue algunas de las cuestiones que... ¿Alguna vez pudimos, me pregunto, al revisar y bueno, la historia? La verdad es que en ese recorrido hacia el pasado, un poco lo que pudimos dar cuenta es que, bueno, seguramente algunas cosas cambiaron y que cambiaron para mejor, sin lugar a dudas. Después podemos ir haciendo un recorrido, por ejemplo, en el diseño de las ciudades, en el saneamiento de las ciudades, en el diseño de políticas públicas en términos de salud, en los cuidados, seguramente, claramente se ha aprendido en el desarrollo del campo científico, sin lugar a dudas. Seguramente en términos de comportamientos sociales, en términos de esperar que la condición humana... La solidaridad, el estigma del que hablan. Exactamente, esa condición humana pudiera ser de alguna manera revisada para poder pensar en el otro, con el otro y junto al otro, no necesariamente. Tal vez ahí somos demasiados optimistas, seguramente. Noto que esto está muy pregnado por la visión de una compañera de ustedes, Olga Echeverría, sí, a quien, bueno, que falleció el año pasado, y que este trabajo viene a honrar, sobre todo por ahí en esta visión, ¿no? de interesarse por lo social, sí, por el compromiso que tienen ustedes como historiadoras también, ¿no? de ofrecer una respuesta desde el lugar que ocupan, y a su vez esa misma actitud es un compromiso que además invita a preguntarse por esto que vos decías, ¿no? Por cómo vamos a ser como seres humanos. Tal cual. Mira, bueno, en realidad venir a contarles de este libro significan muchas cosas, nos movilizan muchas emociones, a mí y a las otras compañeras con las que hemos coordinado esta publicación. Y nos moviliza esto, más que nunca está presente Olga, pero físicamente hay una ausencia, y también sabemos que fue el último trabajo que pudimos hacer junto a Olga, que en realidad fue el motor de todo esto, ¿no? Fue la gran inspiradora, porque Olga desde muy pequeña, desde que se graduó como profesora de historia, siempre supo que ella tenía un compromiso con la historia, pero con la sociedad. Siempre fue una agradecida a la universidad pública que le dio esa posibilidad de hacer una formación gracias a su condición de universidad pública. Y nunca tuvo inconvenientes en transitar el mundo de lo académico y el mundo del compromiso social. Ella lo hizo con una fluidez y con un compromiso que renovaba todo el tiempo. Fue muy cuidadosa al preocuparse en qué temas, qué líneas de investigación quería transitar, un poco en función de eso, de devolver a la sociedad ese campo de comprensión y de reflexión que ella proponía. También de resguardar la memoria, porque sus líneas de investigación apuntaban a eso, al resguardo de la memoria. Y entonces lo hacía con una enorme fluidez. En un momento en el que, te digo además, Vicky, no era fácil hacerlo. Cuando nosotros transitamos el camino de la normalización de la universidad, visitar algunos temas, sobre todo desde la historia, parecían hacer más un relato de crónica periodística que de historia, de investigación. ¿Hasta dónde podemos ser objetivos, claro, retirarnos de esa historia reciente y poder evaluarla no como una crónica periodística, sino como una verdadera producción científica desde el campo de la historia? Y no le fue fácil, nunca le fue fácil, pero nunca se amilanó con ese compromiso. Así Está bueno porque tiene que ver con esto que también hemos tocado en este programa, acerca de la subjetividad de la ciencia, ¿no? Que no es tan aséptica como se ha querido vender. Claro. Y lo que está bueno es pensar que si va a ser parcial en algún sentido, que sea una parcialidad elegida, que sea una parcialidad para hacernos mejores, comprometida, sí, como lo que planteaba Olga. Sí, bueno, ella tenía bien en claro, digamos, cuál era su compromiso historiográfico, cuál era su compromiso ideológico, pero claramente como científica nunca forzar
esa realidad de estudio, esa realidad social que ella estudiaba. Nunca forzarla, pero sí interpelarla, sin mostrar a partir de preguntas del presente, en esa indagación del pasado, bueno, cuántas continuidades y de alguna manera poder proyectar un futuro mejor. De alguna manera estaba. Ella trabajaba mucho también con las derechas, ¿no? Y me preguntaba en relación a este libro de las pospandemias. ¿Siempre hubo una tendencia a salir por derecha, a volver al conservadurismo? Pregunta. Qué buena pregunta. Y en eso tiene que ver con que a veces tenemos estas expectativas de que podemos salir mejor, más solidarios, más cooperativos. Sin embargo, hay algún mecanismo que el miedo genera que no necesariamente es así. Efectivamente, no te diría solamente hay reacciones por derecha, pero sí que claramente hay reacciones. Claramente hay reacciones estigmatizando, culpabilizando. Vos en el capítulo que trabajás, mencionás el caso de la viruela, que paradójicamente o emblemáticamente fue la causa o el motivo por el cual tenemos vacunas en general, ¿no? Tal cual. Gracias a la viruela existe la vacuna, pero qué cruenta que fue con la humanidad. Toda la experiencia previa. En el caso particular de la viruela, que la tomamos como una primer enfermedad endémica, fue tal vez la enfermedad que más rápidamente viajó y puso en contacto ese mundo global. Ese mundo de los siglos XVI al XVIII que se pone en movimiento, producto de la conquista, de la colonización, y que transporta hombres, mercancías, metálicos, esclavos, pero también transporta virus. Y convengamos que en las poblaciones en América no tenían la inmunidad. Claro. Y claramente el quiebre demográfico que provocaron la viruela, el cólera, el tifus, fue para aquella sociedad mucho más dramático que los encuentros bélicos que pudieran haber en el proceso de la conquista y de la colonización. Fue también el primer gran esfuerzo que la humanidad se planteó para poder combatirla. Claro. Y efectivamente hubo un largo recorrido. De lo peor, en algún punto sacamos lo mejor, pero ese individualismo y la estigmatización de la monstruosidad, o una palabra similar. La monstruosidad, el monstruo mateado, porque todas las marcas que dejaba la viruela. Claro, y de separar al enfermo. Tal cual. Que eso va a ser recurrente, a lo largo del libro lo vamos a ver con las dos últimas enfermedades que visitamos, la lepra y el SIDA, que trabajado también por Olga, ¿no? También fueron enfermedades que otra vez volvieron a estigmatizar. ¿Cómo vuelve el tema? Porque ahora con la viruela del mono, ¿no? Otra vez. Vuelve otra vez. Al principio se empezó a estigmatizar en relación a la sexualidad, hasta que, bueno... Claro, y sí, los colectivos perseguidos fueron claramente, ¿no? Las diversidades sexuales. Siempre hay que buscar un enemigo. Siempre hay que buscar un enemigo porque tal vez de alguna manera nos tranquiliza. Claro. Nuestro problema es el problema del otro, ¿no? Bueno, en el caso de esta última pandemia. Y sentir que lo podemos controlar, que si nosotros no nos comportamos de esa manera no nos va a pasar. Es un problema hasta moral, última, parecería ser. Si nosotros tenemos un comportamiento moralmente aceptable, no nos va a pasar, no nos va a tocar. Eso también vuelve a salir. Cómo nos cuestiona la historia. Sí. Y ustedes trabajaron mucho sobre las imágenes también, ¿no? En el libro ponen imágenes no como a mero modo ilustrativo, sino como también un elemento que comunica, claro. Cual. Bueno, ahí la verdad que tenemos que hacer un guiño muy fuerte a una de las compiladoras, Silvana Gómez, que también, digo, hay que rescatarle a cada una de mis compañeras, de colegas, amorosas colegas, ese compromiso. Bueno, Silvana estaba muy preocupada en que comunicáramos desde la palabra, porque claramente lo podemos hacer, pero que también a lo largo de la historia y sobre todo a partir del siglo XX, después de experiencias como por ejemplo la mal llamada fiebre española, o bueno, acá lo que estamos viendo en el caso de la fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿no? El cuadro de Blanes, que entre otras cosas, simplemente para mencionarles, esos dos médicos que se asoman allí, que ven el cuerpo de una mujer tirada, enferma por fiebre amarilla, poco después también ellos murieron.
murieron de fiebre amarilla. Claro. O sea, la esos polio, las imágenes de la polio, bueno, la inmunidad a partir de la vacuna, la lepra. Bueno recordar que vacuna viene de vaca. De vaca, exactamente. De ahí nace la historia. Bueno, todas esas imágenes que buscamos de alguna manera recuperar tiene que ver con el hecho de que efectivamente se está comunicando la crueldad, el dramatismo, la tragedia de la enfermedad. Y bueno, se apeló mucho a los recursos visuales de la época, claro, desde la pintura hasta las fotografías, las revistas que circulaban en la época, apelaron y mucho a las imágenes para, como dice Silvana en su capítulo, de alguna manera para mostrar que esas enfermedades estaban, que el virus era un enemigo invisible, pero que había que mostrar que estaba. Era hay una visibilidad, ver para claro, creer, era el ver para creer. ¿Dónde puede encontrarse el libro, Lucía, para quienes estén interesados? Me gustaría señalar que es súper popular el lenguaje que cuenta y que interpela y que conmueve, así que es súper recomendable. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, mira, eso debemos, en principio fue un gran motor para nosotros porque nos interesaba llegar desde un modo pedagógico y además en la difusión, y que fuera de acceso libre y gratuito, y ahí tenemos que agradecer profundamente a la Facultad de Ciencias Humanas y a Claxo, que nos permitieron coeditar este libro, de modo que cualquiera que quiera googlear, ¿sí? Y volver al después del contagio, inmediatamente puede acceder a Claxo y bajarlo de modo online. Bueno, muchas gracias, Lucía, por este Muchísimas trabajo gracias a ustedes. súper interesante que hacen. Muchísimas gracias a ustedes. Y me permito simplemente cerrar con una reflexión de Butler que dice al respecto de que necesitamos del otro desde el mismo momento en que nacemos. Eso Olga lo supo desde el mismo momento. A tal punto necesitamos del otro que yo necesito de todos ustedes para dar a conocer esta producción. Así que gracias por eso. Gracias a vos, y nosotros necesitamos de ustedes y de ese compromiso. Así que nos despedimos de este primer bloque y continuamos enseguida con más Ciencia por Científicos y Científicas. Segundo bloque de Ciencia por Científicos y Científicas, y pasamos ahora a unas breves informaciones. La Facultad de Derecho de la UNICEN se suma a la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito. El objetivo es mejorar el trabajo de los centros de acceso a la justicia que se encuentran distribuidos en diferentes puntos del país. Estos convenios promueven también la participación de las y los estudiantes de las carreras de abogacía al realizar prácticas profesionales en ámbitos de asesoramiento, orientación y patrocinio jurídico a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Talleres culturales abiertos a la comunidad. El Espacio de Cultura y Extensión de la Facultad de Derecho propone varios talleres culturales abiertos a la comunidad que se van a desarrollar durante el mes de junio. Hay 4 talleres y 3 de ellos son virtuales. Ingresa a la web der.unicen.edu.ar para inscribirte y ver el programa completo de cada taller. La reproducción humana se nos contó también como un cuento de princesas inútiles que esperan en unas trompas de falopio ser rescatadas por un heroico príncipe. Pero parece que esto no es así. Dani Garanzini en este segmento nos va a contar cómo es en realidad la cosa. Y entonces ella se quedó quietita, sin mover ni un pelito, y fue sorprendida por su galán, que con mucha fuerza y valentía llegó a darle sentido a su existencia. ¿Qué? ¿Que Leo? No es la Bella Durmiente, no, tampoco Rapunzel. No, estaba con mi libro de biología repasando el proceso de fecundación en seres humanos. Claro, porque los libros de texto suelen mostrar a los espermatozoides como hábiles nadadores, activos, fuertes, que compiten entre ellos para llegar a fecundar, para penetrar al óvulo y darle lugar al cigoto. Mientras que los óvulos son células pasivas, que no tienen capacidad de hacer nada. Son desprendidas y arrastradas por la trompa uterina hasta encontrarse con el viril nadador que por fin le va a dar sentido a su existencia. Pero no hay nada más alejado de la realidad, y esto es responsabilidad de la subjetividad de quienes hacen ciencia, porque nadie niega que hay una clara diferencia de tamaño entre el óvulo y el espermatozoide. De hecho, este
es como 250.000 veces más pequeño que el óvulo. Pero, como ya lo contó Emily Martin en 1993, el relato que se hace de la fecundación tiene sesgos de género y se parece más a los cuentos de princesa que a lo que en realidad sucede. No es cierto que solo los espermatozoides sean activos. El tracto uterino permite un proceso llamado capacitación, que genera cambios en la membrana que les permite estar listos para el momento del encuentro con el óvulo. Y además, realiza movimientos ascendentes para facilitarle el viaje. Pero aparte, no es que sea el más rápido el que va a lograr penetrar al óvulo, ¿eh? No. Esta gran célula puede reconocer determinadas características en esas membranas y elige quién pasa y quién no. Es más, una vez que ingrese el espermatozoide elegido, la cubierta se va a volver dura y no va a permitir que nadie más pase. Es más, en 2018, un estudio realizado por Joe Nadeau mostró que la selección que hace el óvulo no es para nada azarosa, sino que hay una selección a nivel celular. Hicieron cruzamientos de ratones con genes normales y otros con genes mutados que les daban mayor probabilidad de desarrollar cáncer de testículo, que es re común en esta especie. Y cuando analizaron la segunda generación, es decir, donde los machos y sus espermatozoides portaban el gen defectuoso, la proporción de descendientes con esa copia fue la mitad de lo que se esperaba. Es decir, que el óvulo prefería en mayor proporción a espermatozoides con el gen sano. Eso dista muchísimo de ser una célula pasiva. Además, el proceso por el cual ambos se fabrican fue mostrado durante mucho tiempo como opuesto, cuando en realidad son análogos y semejantes. Por ejemplo, se plantea que la producción de espermatozoides es toda una hazaña. Se generan constantemente, no hay límite de edad para su producción y en cada eyaculación se liberan 200 millones. Sin embargo, desde los textos académicos, cuando se habla de la ovulación, la perspectiva es diferente. Desde el vamos, se toma como algo negativo que la cantidad de óvulos sea limitada, y lo peor es que se considera que cuando no sucede la fecundación, entonces se desarrolla el ciclo menstrual, aumentando la idea de que el cuerpo falló en algo, y entonces lo que sigue es un proceso de desecho, de algo que no salió como se esperaba, sumándole estigma y tabú a un proceso más que natural, que es la menstruación. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ya sobran los motivos para dejar de pensar en la idea de óvulo pasivo, espermatozoide activo. Desde los años 80 se habla de esta humanización de procesos fisiológicos que le hace muchísimo daño a la ciencia. Y en los 90 se contó con lujo de detalle que esta fecundación romantizada no es así. Entonces, ¿podremos cambiar esta idea en los libros y en los cuerpos? ¿Qué otros procesos deberíamos desnaturalizar? Bueno, parece que no nos da todo lo mismo y que la fecundación se parece más a un acuerdo entre partes. Gracias, Daniela, por traernos estos segmentos, hacernos replantear muchas de las cosas que creíamos sabidas, y podemos seguirla para seguir sorprendiéndonos con los enfoques de Daniela en @científicasconvos. Cambiamos de tema ahora para presentar una nota sobre la digitalización y conservación de archivos científicos o de investigaciones científicas de ciudades medias, principalmente de nuestra región, que son muy importantes, sobre todo porque pueden servir, por ejemplo, no solo para continuar otras investigaciones científicas, sino también como pruebas para delitos de lesa humanidad. Bueno, estamos aquí compartiendo avances y resultados del proyecto Memorias y Digitalización de Archivos en Ciudades Medias del Centro Bonaerense, que está, justamente como su nombre lo indica, orientado al trabajo con repositorios digitales institucionales de la UNICEN, que se ocupan, estos repositorios digitales, de albergar, conservar y también servir de soporte para la distribución y la consulta de todos aquellos objetos digitales que son resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, tanto en universidades nacionales como en los distintos organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y que alcanza también al conjunto de datos construidos en el marco de esas investigaciones o de las fuentes también que han sido relevadas y construidas en esas investigaciones. Uno de los ejes de trabajo del proyecto, y que tiene que ver con los propósitos del para qué también se realiza este trabajo de digitalización,
tiene que ver con poner a disposición pública, permitir en ese sentido abrir las oportunidades de apropiación social del conocimiento que se produce en las universidades y en los organismos de ciencia y técnica, ¿no? Tiene que ver con este principio de democratización y de dar accesibilidad a ese conocimiento producido. El equipo de trabajo está integrado por docentes, investigadores, estudiantes de las facultades de Artes, de Ciencias Exactas, de Ciencias Sociales y de Ciencias Humanas, y son 4 facultades las que se vinculan en el desarrollo de este proyecto, y que, digamos, sus integrantes participan en las distintas etapas de trabajo, ¿no? Más vinculadas justamente a este enfoque interdisciplinario o multidisciplinario que tienen este tipo de proyectos. Y puntualmente me gustaría destacar, creo que nunca vamos a terminar de agradecerle el trabajo que ha desarrollado Jorge Garavito y también con la coordinación de Silvia Boschi en la Facultad de Ciencias Sociales, que es un poco el germen de todo esto, con proyectos anteriores de extensión universitaria y que también iban en el mismo sentido, ¿no? De digitalizar colecciones de periódicos de la región para ponerlos a disposición pública. Y uno de los primeros proyectos fue justamente en la localidad de Olavarría digitalizar el vespertino Tribuna en el periodo de dictadura, y que fue muy interesante porque además, por ejemplo, aportó información relevante en el marco del juicio por Carlos Moreno, ¿no? Donde salían noticias, por ejemplo, la patente del auto que secuestró a Moreno, ¿no? Información de este tipo que quedó a disposición y que, bueno, pudo ser de utilidad en ese contexto. Yo me sumo a este proyecto por la Facultad de Ciencias Exactas para dar, digamos, hacer todo lo que es el proceso, dar ayuda a todo lo que es el proceso, una contribución a lo que es el proceso de digitalización de todo el material que la Biblioteca Rivadavia nos había requerido para no solo para poner a conocimiento público, no solo para dar a conocimiento público este material, sino también para preservar estos diarios, revistas que datan de la década del 20, 30 y que para poder que sigan teniendo un estado de conservación bueno, poder digitalizarlos y así que estén a disposición pública en un repositorio digital. En este momento estamos terminando el proceso de digitalización del material. La pandemia nos interrumpió algo este trabajo, pero ya está prácticamente finalizado y nos resta, bueno, formar un documento con todo este material, un documento integral, compaginarlo y bueno, en su momento estará a disposición pública cuando podamos terminar con todo este proceso. También todo esto dio origen a otras líneas de investigación, a otros doctorados desde la Facultad de Arte, desde la Facultad de Ciencias Humanas, así que bueno, está en todo este proceso y es un proceso que creo que va a ser interminable porque hay un montón de documentos, de historia que digitalizar. Bueno, un proyecto bien interdisciplinario porque intervienen 4 facultades: Artes, Exactas, Humanas y Ciencias Sociales. Así que súper importante el trabajo que hacen porque cuidar la ciencia es cuidar sus resultados. Nos despedimos por ahora de este programa de Ciencia por Científicos y Científicas. Esperamos que se hayan interesado, que hayan sentido curiosidad, que se hayan sentido un poquito más cerca de la ciencia de nuestra región, de nuestra universidad. Nos reencontramos en Abra TV y en las plataformas en el próximo programa. Hasta pronto.